La divasa fue destruida en vivo frente a toda la audiencia, y nadie en Top Chef VIP lo vio venir. Eliminada. En pantalla. Delante de todos. Y lo que hace que esto duela con una intensidad diferente, con una brutalidad que va más allá de lo que muestra cualquier avance o clip de promoción, es que llevaba semanas construyendo su lugar en esa cocina episodio a episodio, ladrillo a ladrillo, plato a plato, mientras varios ya murmuraban a sus espaldas que el tiempo se le estaba acabando y que la producción tenía preparado algo que ella no iba a poder esquivar. Si estás tan indignado como nosotros por lo que la producción de Top Chef VIP acaba de hacerle a esta competencia y a esta participante, comenta aquí abajo lo que opinas, porque lo que te vamos a contar ahora mismo te va a indignar todavía más, porque hay algo que los avances no mostraron completo. Algo que los participantes vivieron en carne propia antes de que las cámaras encuadrasen la cara de la eliminada. Un detalle que la producción no destacó, que los clips de promoción cortaron justo antes de que se viera, y que sin embargo lo cambia todo cuando entiendes lo que realmente pasó dentro de esa cocina esa noche. Porque el capítulo 9 de Top Chef VIP, temporada 5, no arrancó como cualquier noche de cocina normal. No arrancó con ingredientes sobre la mesa, ni con instrucciones claras, ni con el silencio tenso pero familiar de quien ya sabe a qué juego ha venido a jugar. Arrancó con una bomba. Un reto diseñado específicamente para hacer daño, para romper planes cuidadosamente construidos, para desestabilizar a quienes llegaban con una estrategia clara y bien armada en la cabeza desde antes de entrar por esa puerta. Un juego que varios participantes miraron con los ojos bien abiertos y con la mandíbula apretada antes de siquiera empezar a cocinar. Y hay una persona que se plantó frente a todo eso sin dudar ni un segundo, que dijo en voz alta que ese reto le parecía absolutamente injusto, que verbalizó lo que muchos pensaban en silencio, pero no se atrevían a pronunciar delante de las cámaras con la claridad y la firmeza con que ella lo hizo. Eso, como verás en todo lo que te vamos a contar a continuación, tuvo consecuencias que absolutamente nadie dentro ni fuera de esa cocina anticipó ni habría podido anticipar con la información que había disponible antes de que empezara la noche. El reto de esta noche giró alrededor de ese objeto que los hispanohablantes conocen de 1000 maneras distintas según el país desde donde lo miran, según la infancia desde donde lo recuerdan, según el barrio y la familia y la tarde específica en que alguien lo puso sobre una mesa frente a ellos. Un trompo, una pirinola, una perinola, una pieza que gira sobre sí misma, y cuando para, muestra una cara. Y esa cara dicta tu destino dentro de la competencia, sin importar cuánto hayas preparado, cuánto hayas ensayado, cuánto hayas construido en tu cabeza, el plato perfecto, antes de entrar a esa cocina esa mañana. Hay participantes que le llaman de una forma, otros de otra, y tú mismo puedes dejar en los comentarios cómo lo conoces tú, porque eso ya dice de dónde eres y desde dónde estás siguiendo este espacio y esta historia. Y porque en ese gesto pequeño de nombrarlo está toda la raíz cultural de por qué este reto golpea de una manera que otros retos no golpean. El mecanismo es sencillo en apariencia y absolutamente cruel en ejecución. Caes en la cara equivocada y tu rival puede quitarte ingredientes de tu canasta sin previo aviso, sin negociación posible, sin que puedas hacer absolutamente nada más que ver cómo lo que tenías planeado se desmonta en tiempo real frente a las cámaras. O peor aún, puede intercambiar recetas contigo en el momento más inoportuno que puedas imaginar, en el segundo exacto en que más vulnerable estás, cuando ya tienes la cabeza metida en un camino concreto y sacarte de ese camino tiene un costo que no puedes recuperar con el tiempo que queda. Imagina que llevas en la cabeza un postre perfecto, un cupcake que ya tienes montado mentalmente paso a paso desde que llegaste esa mañana, con cada ingrediente en su lugar y cada técnica calculada al segundo, y de pronto la producción te lo cambia por un filete que no habías pensado ni una sola vez durante todo el día. Eso es exactamente lo que estaba en juego esta noche y lo que convirtió este episodio en algo diferente a todo lo que habíamos visto antes en esta temporada.
Y si crees que la mecánica del trompo es solo el principio de todo lo que pasó esta noche, comenta lo que piensas, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia y de lo que significa realmente competir en este formato, cuando las reglas las decide quien tiene el control de la narrativa. Shaylin fue la que habló primero y con más claridad, y lo hizo sin pelos en la lengua, con una directness que no dejaba espacio para la interpretación, ni para la duda, ni para la posibilidad de que alguien en esa cocina malinterpretara lo que estaba diciendo o por qué lo estaba diciendo en ese momento específico. Ella quiere cocinar, quiere que gane quien mejor cocina. Quiere que el nivel y el talento y el dominio real del oficio sean los únicos jueces verdaderos de esta competencia, y no la cara que salga en un objeto que gira sobre una mesa por decisión de la producción en un momento que nadie puede predecir ni controlar. Su posición es absolutamente clara y no admite matices cómodos. Este tipo de mecánicas le parecen un golpe bajo a quienes han venido a demostrar técnica real, dominio de ingredientes, conocimiento auténtico de la cocina que no se improvisa ni se aprende en semanas, y no a sobrevivir una ruleta de desventajas diseñada prioritariamente para el espectáculo y no para la competencia justa. Y su reacción no pasó desapercibida para nadie que estuviera mirando, porque Shaylin en este momento también figura entre los nombres que Internet llevaba días señalando como posible eliminada de esta noche, lo que le añade una capa de tensión adicional a cada palabra que pronuncia, a cada gesto que hace frente a las cámaras, a cada segundo que está dentro de esa cocina, sabiendo que puede ser el último y actuando sin embargo como si no lo supiera, como si esa posibilidad no existiera o no importara todavía. Pero Shaylin no es la única con el número en la espalda esta noche. Los rumores que llevan días circulando en Internet con una intensidad y una consistencia que resulta difícil ignorar apuntan a varios nombres a la vez, y todos tienen algo en común que los hace vulnerables de formas distintas, con mecanismos diferentes, en puntos distintos de su participación. Son participantes de quienes se sabe poco o nada en tiempo real fuera de la pantalla, como si su presencia digital hubiera empezado a adelgazarse de manera gradual, casi imperceptible, pero absolutamente constante a lo largo de las últimas semanas. Diana Harold es uno de esos nombres que aparecen de manera recurrente en esa conversación. Poca presencia en redes durante las últimas semanas, poca filtración de información de ningún tipo, ninguna historia publicada en el momento equivocado, ningún comentario que delate que sigue dentro del proceso activo de la grabación. Y eso en el mundo del entretenimiento en tiempo real se ha convertido en señal de alarma para quienes saben leer entre líneas, para quienes llevan suficiente tiempo siguiendo este tipo de formatos como para entender que el silencio digital también dice cosas, y que lo que dice no siempre es tranquilizador. Cuando alguien desaparece del radar digital en medio de una grabación activa, hay quienes lo interpretan directamente como que ya no hay nada que cuidar, nada que proteger, nada que gestionar, porque esa persona ya no está compitiendo, y por lo tanto ya no tiene ningún secreto de continuación que guardar. Puede ser una teoría incompleta. Puede ser una coincidencia acumulada. Pero las teorías en estos casos no nacen nunca de la nada. Y las coincidencias que se acumulan sin excepción y sin interrupción durante semanas, dejan de ser coincidencias y empiezan a ser patrones que vale la pena tomar en serio y analizar con la atención que merecen. Nieves también aparece en esa lista de nombres que Internet maneja con una certeza que no tiene ningún respaldo oficial, pero que tampoco disminuye con el paso de los días ni con la ausencia de confirmación desde ninguna fuente autorizada. Y Nieves tiene un elemento adicional que la hace más vulnerable esta noche que cualquier otra noche anterior de la competencia. Un elemento que no tiene que ver directamente con su habilidad técnica en la cocina, sino con algo que puede afectar esa habilidad de maneras que no siempre son visibles hasta que ya es demasiado tarde para corregirlas. El conflicto. Porque entre ella, Miguel y Nailea hay algo que ya no cabe dentro de la cocina sin derramarse. Algo que ha crecido episodio a episodio, con una consistencia que ningún participante ha podido ignorar, hasta convertirse en una presencia casi física dentro de ese espacio cerrado, donde todos tienen que coexistir
horas y horas bajo presión constante. Una tensión que Lupillo notó desde hace tiempo con la claridad de quien observa desde afuera sin estar atrapado dentro del triángulo. Que Román notó. Que la cámara notó y capturó en planos que el montaje aprovechó con una precisión narrativa que no deja lugar a dudas sobre qué está pasando entre esos tres y hacia dónde va ese conflicto si nadie lo detiene o lo resuelve antes de que explote. Y cuando un participante entra a un reto de eliminación cargando esa tensión encima, con el ánimo partido entre lo que siente emocionalmente y lo que tiene que demostrar técnicamente, con la concentración comprometida por algo que va mucho más allá de los ingredientes y los tiempos de cocción, el error llega solo, sin que nadie tenga que provocarlo activamente. No hace falta que el trompo caiga en tu contra. No hace falta que tu rival te quite los mejores ingredientes de la canasta. Te basta con que la cabeza no esté donde tiene que estar en el momento exacto en que más necesitas tenerla ahí y en ningún otro lugar. Y aquí es donde Lupillo entra en todo su peso dentro de este episodio con una ventaja que cambia completamente su posición relativa dentro del reto. Porque Lupillo llega a este capítulo con inmunidad garantizada en la mano, lo que significa que esta noche es el único participante que cocina sin miedo real, el único que puede poner toda su energía en el plato, sin mirar por encima del hombro cada 30 segundos, para ver quién está mejor y quién está peor y quién representa una amenaza real para su continuidad. Eso le da un peso diferente dentro del reto, una libertad de movimiento que el resto simplemente no tiene. Y también le da la posibilidad de hacer lo que hizo sin pagar ningún precio inmediato por ello esa misma noche, con esa misma audiencia mirando. Le gritó a Miguel: «Miguel, voy por ti». Así de directo y sin adornos, así de limpio y sin ambigüedad posible, así de claro para que no quedara ninguna duda en ninguna mente de nadie que estuviera en esa cocina sobre las intenciones exactas detrás de esas palabras y sobre la seriedad con que estaban siendo pronunciadas. Lupillo vio cómo estaban tratando a Nieves dentro de la dinámica del equipo, vio la tensión acumulada sin resolución visible, vio el desequilibrio de poder que se había instalado dentro de ese triángulo de conflicto, y decidió que era el momento de posicionarse sin ambigüedad y sin la protección que da la neutralidad. Y posicionarse en Top Chef VIP tiene siempre un costo que a veces no se ve en el mismo episodio, sino 2 o 3 semanas después, cuando los platos ya están fríos, pero los rencores siguen tan calientes como el primer día. Absolutamente nadie en esa cocina lo olvidará. Ahora bien, la semana pasada se repartieron 4 inmunidades de golpe en un movimiento que muchos calificaron de generoso, demasiado generoso, casi inverosímilmente generoso para un formato que basa su tensión central precisamente en la amenaza constante de eliminación. Carlos Ferro, Ninel, Lupillo y alguien más salieron de esa semana completamente blindados contra cualquier posibilidad de eliminación, con un nivel de protección que resultaba difícil de explicar solo con la dinámica interna del reto. Esta semana solo una inmunidad llegó, y fue directamente a Lupillo después de lo que pasó con el postre de Nailea y la apertura que ese tropiezo creó en la competencia. Esa asimetría entre 4 inmunidades la semana anterior y una sola esta semana no ha pasado desapercibida para nadie que siga esta temporada con la atención que merece y con la memoria suficiente para conectar episodios que a primera vista podrían parecer independientes. La diferencia es demasiado grande para ignorarla y demasiado conveniente para explicarla solo con la mecánica interna del reto de esa semana específica. Y muchos ya apuntan directamente a la producción como arquitecta consciente de lo que va a pasar esta noche. Porque hay un nombre que lleva semanas siendo el centro de la conversación más incómoda, más compleja, más cargada de contradicciones visibles de toda esta temporada: Ninel Conde. Y todavía no te he contado lo más fuerte de todo lo que pasó en este episodio. Así que comenta ahora mismo lo que estás pensando. Porque lo que falta por salir es lo que de verdad lo cambia todo. Y lo que explica por qué esta noche fue radicalmente diferente a cualquier otra noche anterior de esta temporada completa.
La historia de Ninel en este concurso es exactamente la que nadie esperaba cuando empezó esta temporada, y nadie habría podido predecir con los datos disponibles en el primer episodio. Llegó con su imagen construida durante décadas, con su presencia escénica que ocupa el espacio de maneras que muy pocos saben hacer, con toda la expectativa y la carga simbólica que genera su nombre en cualquier formato donde aparece. Compitió. Tuvo momentos buenos donde la cocina le respondió y momentos donde el formato la presionó hasta un punto de quiebre que se hizo perfectamente visible para todos los que miraban, sin que hubiera manera de ocultarlo o suavizarlo con el montaje. Amenazó con renunciar de una manera que no dejaba completamente claro si era genuina o si era parte de algo más calculado, más consciente, más estratégico de lo que parecía en el momento de mayor temperatura emocional. Y volvió, lo que en sí mismo es un arco narrativo que muy pocos participantes de ningún formato logran tener con esa intensidad y esa claridad. Ese ciclo completo de renuncia y regreso generó conversación masiva durante días, generó cámaras fijas en cada expresión suya, generó clips que circularon por todas las plataformas con una velocidad y una amplitud que confirman por qué su nombre sigue siendo uno de los más seguidos dentro de esta temporada. Pero hay algo que varios analistas de entretenimiento y seguidores muy atentos han dejado caer en foros y secciones de comentarios con una consistencia y una argumentación que vale la pena tomar en serio. A la producción, ese show no le gustó tanto como podría parecer desde afuera. Porque cuando un participante pone su permanencia en el concurso como moneda de negociación frente a las cámaras y frente a la audiencia en tiempo real, la producción pierde el control de su propia narrativa de una manera que no puede recuperar fácilmente ni rápidamente. Y la producción de un formato como este, con el nivel de inversión que implica y con la audiencia que maneja semana a semana, nunca quiere perder el control de su narrativa. Nunca en ninguna circunstancia y bajo ninguna condición. La narrativa es exactamente lo único que no puede delegarse ni compartirse con un participante que tenga suficiente poder propio para usarla como herramienta de presión. Pero los spoilers que han salido en los últimos días, con una consistencia notable y con detalles suficientes para que sea difícil descartarlos como ruido aleatorio, dicen que Ninel sigue en la competencia más allá de este episodio. Lo que no quita ni un gramo del peso de lo que vivió esta noche dentro de esa cocina y del nivel de exposición al que estuvo sometida durante todo el reto. Porque si los chefs iban a estar extremadamente estrictos con los platillos presentados, y si Ninel llegaba cargando el peso acumulado de todo lo que había pasado en las semanas anteriores, y si encima el reto del trompo podía sabotear tu canasta en el último segundo sin que pudieras hacer absolutamente nada para evitarlo o para compensarlo, entonces el margen de error era prácticamente cero para todos los que no tenían inmunidad. Y entre todos los que no tenían esa protección, había un nombre que Internet llevaba horas repitiendo con una certeza creciente que no tenía ninguna base oficial, pero que tampoco dejaba de ganar fuerza con el paso de las horas y con la acumulación de señales pequeñas que juntas formaban un patrón demasiado coherente y demasiado sostenido para seguir ignorándolo con comodidad. Nailea tuvo un tropiezo en el episodio anterior que todavía pesaba con toda su fuerza dentro de las dinámicas de esta noche, con una presencia que no se disuelve entre episodios porque los chefs y los participantes y la producción la recuerdan aunque nadie la mencione en voz alta. Presentó un postre que no cumplía los requisitos establecidos por el reto desde el principio. Lo sabía con total certeza en el momento de presentarlo. Ella misma era completamente consciente de que no había completado el reto según las reglas que se habían fijado y comunicado antes de que empezara la cocción. Pero lo presentó de todas formas, apostando a que el sabor y la presencia del plato y la técnica visible podrían compensar lo que faltaba en términos de cumplimiento formal de las instrucciones recibidas. Y los chefs no pudieron calificarlo sin reservas ni sin señalar la omisión, porque un reto incompleto no puede calificarse en los mismos términos que uno completo, sin importar cuánto brille la presentación, sin importar si el sabor es exactamente lo que pedirías en un restaurante de primer nivel,
sin importar si la técnica visible en el plato demuestra un dominio real y profundo del oficio culinario. Las reglas del concurso no negocian con el sabor ni con la presencia escénica del participante. Eso le abrió la puerta a Lupillo para quedarse con la inmunidad de esta semana de una manera que sin ese tropiezo habría sido mucho menos automática y mucho más disputada. Y también dejó a Nailea expuesta de una manera que no había estado antes en toda la temporada, con una vulnerabilidad nueva y perfectamente documentada que cualquier chef podía señalar en el momento exacto en que necesitara un argumento sólido para justificar una decisión difícil frente a la audiencia y frente a los demás participantes. Esa vulnerabilidad no desaparece porque el episodio anterior haya terminado. Se queda ahí, esperando el momento en que alguien la use. La divasa fue eliminada. Sin rodeos, sin más capas encima, sin más teorías acumuladas esperando confirmación. El episodio 9 de Top Chef VIP temporada 5 cerró con su salida definitiva de la competencia, con la imagen de alguien que llegó a este concurso sin que nadie le apostara demasiado al principio, y que de todas formas generó algo dentro del formato que será muy difícil de reemplazar con cualquier otro participante que venga después a ocupar ese espacio. Internet lo venía anunciando hace días, con una insistencia y una precisión que en su momento muchos descartaron como ruido de foros que especulan sin base real. Los spoilers apuntaban en esa dirección desde antes de que el episodio se grabara, con detalles suficientes para que ahora, viendo lo que ocurrió, resulte imposible seguir argumentando que era coincidencia. Y la dinámica del reto del trompo, con sus desventajas súbitas e impredecibles, con sus intercambios forzados de canasta en el peor momento posible, con su mecánica diseñada específicamente para romper planes y desestabilizar a quien más cómodo estaba dentro de su propia estrategia, terminó siendo el escenario exacto donde su participación llegó al límite que no pudo superar esa noche específica. Y si crees que la producción debería responder públicamente por cómo se diseñó esta eliminación y qué criterios reales pesaron más allá de los platos presentados esa noche, comenta lo que piensas, porque esta historia no ha terminado y en este espacio no vamos a dejar de contarla mientras haya algo que decir y alguien que merezca escucharlo. La salida de la divasa deja un hueco muy concreto y muy específico en esta temporada. Un hueco que no es solo narrativo en términos de arco de personaje, sino también funcional dentro de la dinámica real del grupo que queda compitiendo. Porque más allá de si cocinaba mejor o peor que sus compañeros en términos técnicos medibles con criterios objetivos, ella traía algo que no todo el mundo tiene en un formato de competencia, y que no puede fabricarse ni entrenarse en ningún taller ni en ningún proceso de preparación previo. Presencia real. La capacidad de generar reacción genuina solo con estar en el cuadro, de hacer que la cámara se detuviera en su dirección, aunque no fuera el momento más técnicamente relevante del episodio, de producir conversación fuera de la pantalla en las horas y días que siguen a cada emisión. Y eso, que parece un detalle menor o irrelevante cuando hablamos de un concurso que se supone que trata exclusivamente de cocina y de técnica culinaria, no lo es en absoluto cuando hablamos de televisión como producto comercial, como espectáculo diseñado para ser elegido sobre todas las demás opciones disponibles. Los chefs califican los platos con criterios técnicos precisos y replicables, pero la audiencia califica a las personas con criterios que no están escritos en ningún manual de producción, y que sin embargo son absolutamente reales en términos de lo que mantiene a alguien mirando la pantalla en lugar de apagar el televisor o cambiar de plataforma. Hay una tensión entre esas dos lógicas completamente distintas que esta temporada ha hecho visible de una forma que pocas temporadas anteriores de este formato lograron hacer de manera tan directa, tan sostenida y tan incómoda para todos los implicados. Cuando Shailene dice en voz alta que el reto le parece injusto, está nombrando exactamente esa tensión sin pretender que no existe, ni buscar un lenguaje más diplomático que la suavice. Cuando Nailea presenta un postre que sabe que no cumple los requisitos formales del reto, está apostando a que la lógica de la audiencia puede pesar más que la lógica de los chefs en el momento de la decisión final,
que la experiencia emocional puede compensar el incumplimiento técnico si la presentación es suficientemente poderosa. Cuando Lupillo le grita a Miguel frente a todas las cámaras disponibles con inmunidad en la mano, está jugando conscientemente con esa frontera borrosa entre lo real y lo producido que todos dentro de ese espacio saben que existe, pero que nadie nombra directamente, porque nombrarla sería romper el pacto implícito que hace posible el formato y que sostiene la ilusión de que lo que ocurre ahí adentro es solo el resultado del talento y del esfuerzo y de nada más. Y cuando la divasa sale por esa puerta esta noche cargando todo lo que implica esa salida en términos de lo que deja dentro y de lo que se lleva consigo, te queda una pregunta que no tiene ninguna respuesta cómoda disponible en ningún foro ni en ninguna sección de comentarios. Salió porque cocinó peor que los demás esta noche específica, evaluada con exactamente los mismos criterios técnicos que se aplican a todos sin excepción. ¿O salió porque era el momento exacto en que la narrativa de la temporada necesitaba un golpe lo suficientemente fuerte e inesperado como para que la gente lo recordara durante días y siguiera hablando de ello mucho después de que el episodio terminara? Esa pregunta no tiene una sola respuesta limpia ni honesta desde ningún ángulo que la mires, y probablemente tampoco la tiene para los propios participantes que la vieron salir de esa cocina con sus pertenencias y con todo lo que representaba su presencia ahí adentro para el equilibrio del grupo. Romá, que ya llevaba días navegando el caos entre Miguel, Nailea y Nieves sin poder ignorarlo ni alejarse completamente de él sin pagar un precio político interno, ahora compite en un espacio donde el orden interno acaba de reorganizarse de maneras que todavía no son completamente visibles ni predecibles para nadie. Shailen, que se plantó y dijo en voz alta frente a las cámaras que las reglas no le parecían justas y que el formato la incomodaba en su base misma, ahora sabe con total claridad que plantarse tiene un costo que no siempre se paga en el mismo episodio, pero que siempre se paga en algún momento siguiente. Porque nadie en producción olvida quién cuestionó el diseño del reto y quién lo aceptó sin objeción. Y Ninel, que sobrevivió la noche que muchos consideraban la más peligrosa de toda su participación en esta temporada, llega a la semana que viene cargando algo que no tenía antes de esta noche, y que tiene un nombre muy preciso que no admite interpretaciones optimistas: tiempo prestado. Y el tiempo prestado en este formato siempre se devuelve. La divasa se fue. La competencia sigue avanzando hacia un final que cada episodio revela un poco más en su forma real, quitándose capas de incertidumbre que van siendo reemplazadas por certezas que incomodan más que las preguntas que reemplazaron. Y la pregunta que nadie dentro ni fuera de esa cocina quiere hacerse en voz alta con toda la honestidad y toda la incomodidad que merece y que exige, es esta: ¿cuántos de los que siguen ahí dentro aguantarían un reto diseñado específicamente para que te traiciones a ti mismo antes de tener que traicionar a tus compañeros? Y seguirían llamando a eso competencia justa, seguirían llamando a eso talento evaluado con criterios iguales para todos. Piénsalo con toda la incomodidad que esa pregunta merece y con la honestidad que te debes a ti mismo como espectador que ha estado mirando desde el principio.